una copa de vino tinto del tan bueno que hacen en Chihuahua, o un tequila, pero bueno, es muy temprano, así es que creo que no es posible eso. Pero les agradezco mucho y como me pidió Álvaro, voy a ser totalmente franco, voy a ser totalmente directo, sin rollos. Voy a hacer una exposición inicial de unos 20 minutos y luego platicamos. ¿Les parece? Muy bien. Primero el contexto, y esto es importante repetirlo, el contexto en el cual México está en este proceso de cambio político es el contexto del populismo, una forma de conducir los asuntos de gobierno que se parece mucho en todos lados, en los Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en México, en Europa del Este, en todos lados que hay líderes populistas. Su origen, su desarrollo y lo que viene después se parece mucho. Igual que cuando ustedes preguntan, ¿qué pasa con los tecnócratas que gobernaron México en los años 80, 90 y en los últimos 15 años? Todos se parecían muchísimo, muchísimo. El script del populismo lo conocemos y por eso es muy fácil saber lo que viene y de eso les voy a platicar. Primero, el populismo surge de la decepción, del hartazgo, del enojo porque las cosas parece que no funcionan, porque se piensa que hay unas élites que son beneficiarias del desarrollo, de los privilegios, y que hay una clase trabajadora que generalmente se siente excluida, rezagada, discriminada. Esta es una de las razones principales por las que Donald Trump ha sido tan exitoso en los Estados Unidos, porque él mismo, a pesar de ser uno de los beneficiarios de la riqueza, de la prosperidad, él se siente uno de los excluidos. El otro día estaba leyendo una crónica de su niñez en Queens. Donald Trump no nació en Manhattan como las élites aristócratas. Él nació en Queens y siempre se sintió excluido por los aristócratas intelectuales, políticos, grandes empresarios que habitaban en Manhattan. Entonces, el propio Donald Trump se sintió excluido y esto lo ha llevado que a pesar de que es un hombre muy próspero, muy rico, se siente en conexión con la clase trabajadora blanca que se ha sentido excluido por las élites, por Silicon Valley, por Wall Street, por Washington, y sienten que este mundo debió haberse detenido hace 30 o 40 años, que la globalización, la inmigración, los está desafiando y está poniendo en jaque un estilo de vida. López Obrador nos ha venido a decir algo muy semejante, que la política energética debe ser aquella que defendió el presidente López Mateos en los años 60, que lo mejor que puede ocurrir es que Pemex siga siendo la palanca del desarrollo como en los años 70, que lo mejor es desmontar todas las reformas estructurales como la reforma de pensiones, que toda la política de fideicomisos para apoyar el arte, la cultura, la ciencia, el desarrollo, debe ser como era antes, que el gobierno da apoyos de forma directa. López Obrador es un creyente de que todo pasado fue mejor y que la mejor manera de que este país sea feliz es arropándose a los grupos más vulnerables y solamente prestando atención en eso. En buena medida, el populismo ha surgido por las deficiencias, los errores de la promesa de la democracia liberal. ¿Qué es esto de la democracia liberal? Fue la promesa que nosotros escuchamos en los últimos 30 años de que los votos y el mercado nos iban a salvar. Por cierto, Chihuahua es uno de los primeros experimentos en los años 80 en donde se oyó el rugido de que la participación de la gente, la democracia, las transiciones iban a hacernos un país mejor. Yo crecí, yo estaba en la universidad cuando ocurrió toda la protesta en Chihuahua, pues, ciudad capital, Juárez, en 83 y en 86, y todo esto que tuvo un enorme impacto en el país. Los chihuahuenses dieron un gran ejemplo de la lucha, de la resistencia, y de cómo años después esto se materializó finalmente en los años 90 en la primera alternancia que tuvieron ustedes en Chihuahua, pero antes ya lo habían tenido ustedes a nivel municipal. Y muchos crecimos con la idea de que la democracia liberal, la democracia de los votos, nos iba a hacer un país mejor. Y luego yo también en la universidad crecí oyendo que la economía de mercado, la participación de los particulares, la desregulación, el libre comercio nos iban a hacer un país más próspero. Yo en lo personal sigo creyendo en eso profundamente, pero el hecho es que esta promesa sonó o suena hueca para millones de personas
que siguen viviendo en la pobreza, que siguen teniendo carencias, que no disfrutan la movilidad social que muchos de nosotros hemos logrado disfrutar, para quienes todavía la vida es una sobrevivencia en el día a día por el tema de la inseguridad, la violencia que hay. Y para todas estas personas, claramente la promesa del mercado y la promesa de los votos es una promesa vacía. En 2015 yo escribí un ensayo que se publicó en la revista Nexos y que los invito a que lo lean, que se llama ¿Por qué más democracia significa más corrupción? Y la verdad es que es un título provocador que busca que la gente diga cómo que la democracia produce corrupción. No es así, pero lo que sí dice el texto es que entre el año 2000, el de la alternancia de Vicente Fox, y 2015, México se volvió un país más corrupto, medido por todos los indicadores que existen. México se volvió un país más inseguro y violento. México mantuvo los mismos niveles de impunidad y acaso los incrementó. México disminuyó la pobreza extrema, efectivamente, pero la estructura de la desigualdad en México se mantuvo más o menos semejante. Efectivamente, en provisión de servicios públicos, México ha mejorado mucho en todas las regiones del país, pero siguen estando ahí en las regiones problemas severos que retrasan la capacidad de que la gente pueda prosperar. Y entonces uno ve que desde que Vicente Fox llegó a la presidencia, y por cierto, muchos de ustedes recordarán que Vicente Fox hizo campaña en contra de la corrupción. Dijo que él iba a acabar con las tepocatas, así las llamaba, y las víboras del PRI. Y la verdad es que durante su sexenio, la corrupción básicamente se mantuvo igual. Él en lo personal pudo haber sido un presidente honesto, no lo dudo, no voy a pronunciarme sobre eso porque ese no es el tema. El tema es que el país como un todo se mantuvo igualmente corrupto. Durante el siguiente sexenio de Felipe Calderón, el problema de la corrupción se mantuvo y se acrecentó. Durante esos años es cuando el problema de la corrupción a nivel estatal empieza a detonarse. Se detona en Chihuahua en la década siguiente y se detona en muchas entidades del país por una permisividad, tolerancia del centro con respecto al uso que hacían los gobernadores del presupuesto. De tal forma que uno piensa, más democracia es más corrupción, más inseguridad, igual impunidad. ¿Qué clase de democracia es esta? Y es en ese entorno de resultados deficientes, incompletos, parciales, de la democracia liberal y de la economía de mercado que surge López Obrador. Y López Obrador ha sido muy eficaz en explotar un discurso muy simplista, como cualquier líder populista en el mundo lo hace, y de decir que todo esto, todas las reformas de mercado de los últimos 30 o 40 años, no importa si fueron buenas, malas, si han dado resultados, todas fueron hechas por las élites para beneficio personal. Ese simplismo es el que caracteriza al actual gobierno. Y decir que todo lo que hubo antes de 2018 ha sido una pesadilla neoliberal, sin distinguir esa simplificación que lo está llevando ahora a querer desmontar y destruir el pasado, es parte de la narrativa de esta promesa cumplida parcialmente del mercado y de los votos. Ahora lo que estamos viviendo es el inicio de un experimento populista. Y en donde, además, este experimento populista inicia con un presidente muy poderoso porque en 2018 ganó mucho, ganó más de lo que él pensaba que iba a ganar. Hubo decenas, centenas de candidatos que ganaron sin saberlo, sin hacer campaña. Hubo muchísimos candidatos a diputados locales, diputados federales, alcaldes que ganaron sin hacer campaña, y lo digo literalmente. Hubo muchos personajes que sin la menor experiencia, sin el menor interés, están gobernando en municipios del país, en congresos locales, dejando una pésima secuela y una pésima imagen porque no tienen la preparación, no tienen la pasión y no tienen los principios para hacerlo. Pero ese es el hecho. Y esto ha llevado que en los últimos 2 años los pesos y contrapesos que se requiere de una democracia para que funcione correctamente se están rompiendo. Este tema de los pesos y contrapesos es una reflexión muy importante porque la democracia es, en el fondo, un sistema de gobierno para controlar el ejercicio del poder, como lo es
un consejo de administración de cualquiera de las empresas. Ustedes son parte de consejos de administración y saben la importancia de tener un buen gobierno corporativo. El gobierno corporativo permite que las decisiones se tomen bien y que se ejecuten conforme lo decide el consejo de administración. Cuando los pesos y contrapesos se rompen, como ocurrió en 2018, el gran problema es que el gobierno corporativo de la democracia empieza a funcionar mal. Y una persona acaba por ejercer las funciones de CEO, de director general, preside los comités de auditoría, de compensaciones y además ejecuta todo y además es el consumidor. Y cuando eso ocurre, el gobierno corporativo, las empresas empiezan a funcionar mal. Ese es el gran desafío, yo creo, que enfrenta México como país. No es algo a favor o en contra de Morena, es algo a favor del buen gobierno. Cuando el PRI fue hegemónico en los años 70 y 80 del siglo XX, aplicaba exactamente lo mismo. Cuando hay un líder hegemónico, comete errores, genera soberbia y no escucha a los demás. Y ese es el principio del error, del abuso del poder y de las malas decisiones. Y creo yo que ese es el tema central del debate hacia 2021. ¿Cómo propiciamos que haya un restablecimiento de los pesos y contrapesos que permiten un buen gobierno corporativo de la democracia? Ese es el tema central. López Obrador dice que le están haciendo un montón en contra. Y entonces él lo envuelve como un discurso de que los conservadores que quieren guardar los privilegios del pasado quieren en realidad bloquear para mantener la corrupción del pasado. Ese es su discurso, esa es su justificación. El debate y la discusión debe estar. Tenemos como mexicanos que propiciar un buen gobierno, sea de López Obrador, sea de quien sea. Y para hacerlo se requiere un sistema de vigilancia de pesos, de revisión, de rendición de cuentas. Y la única manera de que eso funcione es generando los contrapesos que se perdieron, por razones democráticas, por cierto, en 2018. Y esto me lleva a la discusión del 2021. 2021 es la elección más grande de la historia de México, por diversas razones, pero por una muy mala razón que el PAN y el PAN sobre todo promovió durante muchos años. Es decir, que era bueno que en el país todas las elecciones se juntaran en una sola fecha para evitar su dispersión. Varios panistas decían que si las elecciones se dispersaban en diversas fechas a lo largo de los años, todo el mundo estaba distraído en la grilla y que eso no era bueno. Bueno, bajo esa pésima lectura de la realidad, entonces se trató de que todo se juntara. Y como todo se juntó, pues ahora en 2021 va a haber una elección muy grande, igual que en 2018. En 2018 también ya fue una elección muy grande en donde muchas elecciones de gobernador coincidieron. Y debido a que coincidieron todas esas elecciones de gobernador, Morena ganó mucho. Si las elecciones de gobernador estuvieran dispersas a lo largo de los años como antes lo estaban, las elecciones locales de gobernador tendrían su lógica local. Y creo que las elecciones de gobernador merecen tener una lógica local. Porque si están impregnadas de la discusión de la Ciudad de México, me parece que los que pierden son las personas de las localidades, de las ciudades, de Chihuahua. Bueno, pues esa pésima idea está teniendo consecuencias. Porque ahora, en 2021, claramente el presidente López Obrador quiere nacionalizar la elección, quiere hacerle un referéndum, quiere ocultar, opacar las discusiones locales que ustedes tienen para que él pueda ser como el actor principal de la campaña. Y eso me parece que no es bueno para la política local. Pero volviendo al tema, es la elección más grande, por lo que acabo de comentar. Hay elecciones en 30 entidades. Es realmente son en realidad 30 elecciones locales, más la elección de la Cámara de Diputados Federal. En esas 30 entidades donde va a haber elecciones, en 30 de ellas se renueva el Congreso local. En 30 de ellas va a haber renovación de ayuntamientos. Y en la mitad, en 15, habrá cambio de gobernador. Uno de ellos serán ustedes en Chihuahua, de tal forma que nunca antes habíamos tenido esta renovación en una sola fecha. Claramente hay dos tipos de relevancia de las elecciones. Una es sobre la calidad de gobierno a nivel local, por ejemplo, en Chihuahua, y de ese tema, si quieren, platicamos al rato y yo les doy mi opinión de lo que veo en Chihuahua. Y esa es la relevancia local. Y la otra es la relevancia nacional.
que es la Cámara de Diputados, y ahí el tema central es el tema de pesos y contrapesos. Como ustedes saben, en este momento el presidente López Obrador goza de una enorme mayoría en la Cámara de Diputados. 330 diputados tiene Morena y sus aliados, lo cual le da la mayoría constitucional, es decir, el presidente puede cambiar la Constitución con sus aliados. Claramente, obviamente, le da la posibilidad de aprobar el presupuesto que quiera sin hacerle caso a nadie. Y este claramente es un tema. Una de las preguntas más importantes es si López Obrador tendrá o no tendrá la capacidad de reescribir la Constitución en la segunda mitad de su sexenio. Fundamental. Una de las preguntas centrales es si podrá o no revertir la reforma energética. Ya lo dijo, él quiere que la reforma energética restrinja el tema de la participación de los particulares, el tema de la libre competencia, porque cree que CFE y Pemex deben tener una protección especial por ser empresas del Estado. Y dependerán muchas otras cosas, de tal forma que la segunda mitad del sexenio de López Obrador será muy diferente con un presidente acotado que con un presidente con todo el poder en la Cámara de Diputados. Claramente en el caso del Senado no habrá elección y Morena mantendrá la mayoría, pero como ustedes saben, actualmente Morena tiene una mayoría estrecha en la Cámara de Senadores que ha obligado a Morena a tener que negociar muchas decisiones, porque ahí no tienen mayoría calificada y en ocasiones les cuesta trabajo obtener la mayoría simple. De tal forma que si en la Cámara de Diputados se genera una compensación y se genera que Morena no tenga esa amplia mayoría, creo que para el país, para el mismo gobierno, para López Obrador, para todos, será un mejor equilibrio. Y reitero, si estuviéramos en 1983, 87 o 1991, yo estaría haciendo el mismo argumento. El mismo argumento es un argumento de principio de buen gobierno. Y por eso creo que esa es la relevancia de los pesos y contrapesos de 2021. Ahora bien, la segunda relevancia es a nivel estatal. ¿Qué tipo de gobierno puede tener cada entidad? En este momento, los escenarios que en Integralia hemos estado revisando, en este momento, los vemos de la siguiente manera. Es muy probable que Morena reduzca su votación que tuvo en 2018. Se trató de un tsunami que es difícil que se vuelva a repetir. Sin embargo, a pesar de que Morena reduzca su votación, es muy probable que sea el partido más votado. Eso me lleva a pensar y nos lleva a pensar en Integralia que si Morena tiene hoy 330 diputados junto con sus aliados, es probable que para 2021, después de la elección, Morena pase a tener diputados en un rango, junto con sus aliados, que nosotros estimamos hoy entre 270 y 290, más o menos. Es una reducción significativa. Sin embargo, Morena y sus aliados seguirán teniendo la mayoría absoluta, no calificada, en la Cámara de Diputados. Podría darse un escenario en donde Morena bajara de 250, es decir, perdiera la mayoría absoluta, igual que la perdió el PRI en 1997, por ejemplo. Y eso sí plantea un cambio muy drástico en la composición política y los pesos y contrapesos. Hoy no se ve probable, hoy se ve probable que Morena baje, pero siga teniendo la mayoría absoluta. ¿De qué dependería o de qué podría hacer que bajara de 50%? Pues tendría que haber una profundización de la crisis económica. Segundo, seguramente escándalos de corrupción del gobierno. Una de las razones por las cuales López Obrador sigue siendo muy estimado es porque proyecta para buena parte de la población la idea de que es un presidente honesto, bien intencionado, que está combatiendo los privilegios de las élites y su corrupción. Eso le da mucho millaje. Si eso empieza a cuestionarse, eso podría empezar a erosionar su fuerza. No se ve todavía, pero eso podría ser. Por lo pronto, el día de hoy, lo más probable es que Morena reduzca significativamente su número de diputados, pero mantenga el control de la Cámara. A nivel de los estados, ¿qué vemos? Que seguramente Morena perderá muchas de las ciudades que gobierna actualmente. Reitero, en 2021 ganó muchísimo, ganó 330 municipios del país. De tener
10 o 15 municipios, ganó 330. Tiene hoy Morena, es la primera fuerza en 20 congresos del país. 20. Nosotros en Integrala pensamos que ese dominio de 20 se va a reducir a entre 10 y 15 y que va a perder muchas ciudades por el mal desempeño de muchos de sus alcaldes. Morena, los alcaldes de Morena hoy son los peor evaluados del país. Por cierto, los alcaldes mejor evaluados del país son los del PAN. Cuando ustedes ven siempre los 10 mejores son los de el PAN. Por cierto, una de las mejor evaluadas es la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, siempre aparece en los primeros lugares. Y cuando ustedes ven a los peor evaluados, siempre son casi todos ellos de Morena. Ahora bien, a nivel de gubernaturas, Morena, por diversas razones, tiene más probabilidades de ganar el mayor número. Se compite en 15. Hoy, si ustedes preguntan de manera abierta ¿por quién votaría ustedes en 2021 por gobernador? Así, sin distinguir por candidatos, hoy Morena aparece arriba en 14 de las 15 entidades, incluido Chihuahua, por cierto. Cuando ustedes empiezan a poner nombres, las cosas empiezan a cambiar. Y en Chihuahua, por cierto, también cambia esto. Cuando le ponen el nombre de Maru Campos, si fuera la candidata a gobernador y ponen a Cruz Pérez como candidata de Morena, ella, Maru Campos, aparece ya arriba. Eso ocurre en varias entidades. Pero hoy Morena tiene la probabilidad, como están hoy las cosas, todavía sin candidatos. Creemos nosotros en Integralia, de acuerdo a las estimaciones que tenemos, Morena tiene más probabilidad de ganar en al menos 9 de 15 gubernaturas el próximo año. En 6 de ellas, creo yo, si los otros partidos hacen bien las cosas y escogen bien a sus candidatos, como es el caso de Chihuahua, la oposición puede tener un buen desempeño. Si los escogen mal y se equivocan y se fragmentan, puede ganar Morena. Entonces, ¿por qué si a nivel ciudad o a nivel congreso Morena va a tener un declive a nivel de gubernaturas? No, porque en muchas entidades el PRI ha estado en un proceso de erosión muy profunda. Así como hace 3 semanas ganó cómodamente en Coahuila y en Hidalgo ganó con dificultad, pero ganó. Hay otras entidades donde el PRI está en un proceso muy acelerado de deterioro. El PAN sigue siendo el partido de posición más importante, pero no tiene presencia unificada, homogénea en todo el país. Y en algunos casos los candidatos de Morena pues han sido expriistas o expanistas que fueron delegados del gobierno federal y eso les da muchos recursos. Los programas sociales del gobierno le han generado al presidente mucha popularidad y eso permite tener una base de apoyo. Por esas razones y otras, todavía es probable que Morena tenga un buen desempeño a nivel de gubernaturas. Hoy pensamos nosotros 9 de 15 ganarían. Eso puede cambiar hacia arriba o hacia abajo, no lo sabemos, pero así es lo que vemos. Ahora bien, concluyo con 2 ideas que siempre me preguntan. ¿Puede poner en riesgo López Obrador a la democracia mexicana? Y la respuesta es sí. Y yo tengo 5 hipótesis de por qué López Obrador la puede poner o la está poniendo en riesgo. Primero, porque no cree en ella. López Obrador no cree en la democracia liberal, él cree en la democracia popular. Es decir, el pueblo le da un mandato y él lo ejecuta. Eso es otra idea. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Esa es un poco más la idea del líder social y religioso que recibe un mandato del pueblo y lo ejecuta a pesar de pisotear la ley o los derechos de las personas. Porque él cree que él es un representante del pueblo. Es más, él no le interesan los intermediarios. Una y otra vez nos dice que hay que destruir intermediarios en el Infonavit, en los programas sociales, en la educación. Él quiere destruir intermediarios porque él, en su concepción de democracia, él es el líder de una manada de personas a las que tiene que guiar a su liberación. Entonces, para él la democracia es justamente esta conexión del pueblo con él. Es una conexión divina en donde la Suprema Corte de Justicia, los diputados, el INE no caben. Entonces, esa es otra cosa diferente. Y como no cree en la democracia liberal de pesos y contrapesos, sino en el mandato de transformar la realidad, es que esa es la primera razón muy importante. La segunda es que todos los líderes populistas encabezan una suerte de revancha, de resentimiento. Vean ustedes cómo habla Donald Trump.
Ustedes pueden ver lo mismo con los peronistas que acaban de llegar al poder en Argentina, lo pueden ver en Bolivia, lo pueden ver en Europa del Este, en Polonia, en Hungría. Siempre hay una cuestión de revancha y los líderes populistas en ocasiones la asusan porque es la manera de mantener una narrativa. Yo te voy a defender de aquellos malintencionados, corruptos, abusivos, que además nos quieren bloquear. Y este ánimo de revancha, de resentimiento, los lleva a la destrucción de las instituciones para borrar todo el pasado. Y esta es la segunda razón por la cual un líder populista pone en riesgo la democracia. La tercera razón es por la concentración del poder que hasta ahora hemos vivido. Y esto aplica a los populistas y a los tecnócratas. La concentración del poder es la peor consejera para ejercer bien el poder con responsabilidad. Genera soberbia, desapego de la realidad, malas decisiones y nadie te lo dice. Esto le pasó, por cierto, a Peña Nieto, esto le pasó el siglo pasado a muchos presidentes del PRI. La concentración del poder y además en el caso de López Obrador por su estilo personalista. Él es un líder personalista, él toma decisiones, no escucha, negocia, bueno, lo que ocurrió la semana pasada respecto a la propuesta para reformar el sistema de outsourcing. Los empresarios dicen que habían quedado en un pacto con el gobierno y el presidente lo rompe. ¿Por qué? Porque toma decisiones individuales, porque no es un presidente que construya consensos, es un presidente que impone su visión de la vida y no escucha. Y esto claramente produce riesgos a la democracia. Cuarta razón, y esto ya más de mediano plazo, por la falta de resultados. Peña Nieto puso en riesgo la democracia por la frivolidad con la que condujo muchas áreas de su gobierno. Peña Nieto puso en riesgo la democracia por haber tolerado la corrupción. Vicente Fox puso en riesgo la democracia porque durante su gobierno, que había una enorme expectativa de cambio, pasaron pocas cosas. Dilapidó los enormes recursos, apoyo que tiene de la gente y careció de una visión. Él creyó que él era la cúspide del cambio cuando él era apenas el inicio del cambio y desperdició enormes años en hacer poco. El mal gobierno pone en riesgo la democracia. La falta de resultados pone en riesgo la democracia. Imaginen ustedes que después de todos estos gobiernos que han dejado frustración, y no quiero decir que todo ha sido malo, yo soy de quienes piensan que en los últimos 30 años este país ha caminado en muchas direcciones correctas. Yo sí reconozco los avances de la democracia electoral. Yo sí reconozco los beneficios de la economía de mercado. Yo sí creo que este país ha mejorado. Yo estoy hablando de la percepción de muchos millones de personas, no de mi percepción. Pero el tema es que allá afuera hay mucha gente que no ve esos resultados. Imagínense que López Obrador generara la idea de que tampoco hubo resultados, de que todo también se trató de un engaño. Entonces, eso sí es sumamente peligroso y riesgoso porque el desencanto podría ser enorme. Imagínense que de repente la gente se da cuenta que ya no hay nada. O sea, si López Obrador no dio resultados, entonces ¿ahora qué queda? Eso sería gravísimo para el futuro del país. Y el líder político presidente que siguiera de un gobierno que generó desencanto sería muy peligroso. López Obrador, con todas las cosas que a muchos no les gustan, sigue siendo un presidente institucional, es populista, pero pues se rige por ciertos estándares de las leyes y de las formas y de las convenciones, pero puede haber un presidente verdaderamente radical y populista. López Obrador no es ese. Que después de un fracaso de López Obrador viniera y entonces extrañaríamos a López Obrador. Esa es la cuarta razón. Y la quinta razón es el tema de polarizar. Los líderes populistas polarizan porque de esa manera pueden mantener su narrativa del bien contra el mal. Como López Obrador va a empezar a enfrentar problemas de desencanto, va a tener que polarizar más. Los populistas nunca aceptan el error, porque su narrativa es que los demás tienen la culpa. Hoy en la mañana, como ustedes saben, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del tercer trimestre de 2020 y los datos que ahí muestran pues son muy preocupantes. De tal forma que esto va a seguir ocurriendo, los datos de inseguridad, del desempeño de la economía, si bien es cierto la economía se está recuperando y la caída fue menos pronunciada de lo que muchos pensaban, creo yo que la frustración y los malos resultados van a generar a un López Obrador
más polarizante en los próximos meses y en los próximos años, y eso también pone en riesgo la democracia. Yo quisiera dejar aquí mis comentarios. Podemos ahora platicar de muchos temas, qué se hace, cómo se le hace, y estoy a sus órdenes y muchas gracias. Álvaro, a tus órdenes. Gracias, Luis Carlos. Bueno, pues, como te comenté, me gustaría que aquí fuera una charla cordial de amigos, en confianza. Les pediría que algunos de los participantes quisiera que entráramos en la dinámica de preguntas y respuestas. Aquí veo algunas preguntas ya. Me gustaría primero yo empezar por el tema del tema nacional, que te fueras, nomás pintaras en un par de minutos el tema de lo que se nos viene aquí en Chihuahua, lo que pudiera ser las internas, alianzas, cómo se pudiera construir el panorama político aquí de Chihuahua. Bueno, yo creo que en Chihuahua es una de las pocas entidades donde la oposición puede ganar. Claramente las encuestas muestran que la candidata mejor posicionada es la alcaldesa de Chihuahua, no hay duda en todas las encuestas. He escuchado que hay otro candidato, el senador Madero, que quiere ser. Creo que eso sería un error estratégico. He escuchado que el gobierno del estado, el gobernador, quiere propulsarlo. Me parecería un error muy grave, porque es de los pocos lugares donde el PAN tiene una mujer competitiva, y me parece que sería meterse el pie y se tropezarían, y claramente en ese escenario de querer poner a otra persona que no fuera ella, en mi opinión y por lo que he visto y he leído, me parece que le darían la pelota para que Morena ganara la gubernatura, y eso me parece que en el ánimo del desarrollo de la entidad me parece que sería un grave error para ustedes. Gracias, doctor. La pregunta, le cedemos la palabra primero a Federico Talavera. Adelante, Federico. Gracias, Álvaro. Luis Carlos, buenos días. Gracias por tu plática. Yo tengo varias preguntas. Ojalá y tengas oportunidad de contestarlas todas, si no, pues en este orden. ¿Qué lectura le das al triunfo del PRI en Coahuila y en Hidalgo? ¿Es primor o es un auténtico triunfo del PRI como parte de la realidad local que mencionabas, ¿no? Al no coincidir con las elecciones nacionales, pues hubo un mayor enfoque en la realidad local. La segunda pregunta es, ¿a quién ves como el líder opositor mejor posicionado a nivel nacional? Y la última pregunta es si la derrota de Trump refleja alguna tendencia en contra del populismo. Esas serían mis preguntas, Luis Carlos. Gracias. Con todo gusto, Federico. Respecto a la primera, yo creo que aunque el PRI está en un proceso de erosión en muchos lugares del país, no en todos. Coahuila, claramente el PRI sigue siendo muy potente, además tiene un gobernador eficaz. En Coahuila el PRI, este gobierno estatal, ha dado buenos resultados en materia de seguridad, por ejemplo, y tiene una buena aceptación del gobernador. Y ahí tradicionalmente el PRI ha tenido una estructura muy sólida desde hace 20 años que este gobernador ha cuidado. Y ahí se combina otro tema que casi ocurre con Morena en todo el país, en todas las entidades del país, prácticamente en todas. Morena no existe. Morena es una aspiración. Morena son grupos enfrentados, grupos peleados. Y en Coahuila todos están peleados, no hay partido. Entonces, en ese entorno, un gobernador eficaz, con buena percepción, un buen operador, con un partido sólido y una oposición totalmente peleada entre sí, pues llevó a que ganaran todo. En Hidalgo fue más competido, pero ahí Morena tuvo muchos conflictos en las nominaciones, tuvo muchos pleitos internos, estaban aliados con un personaje que fue presidente de la Universidad Estatal, que está ahora metido en la cárcel por lavado de dinero, Gerardo Sosa Castellán, creo que se llama. Lo metieron a la cárcel, entonces todo el apoyo financiero y político de Morena se hundió, y tienen un gobernador del PRI que de forma silenciosa pues maniobró, tuvo el control y hizo que ganaran en algunos municipios por muy pocos votos, pero le fue bien al PRI. Ahora,
si ustedes me preguntan dónde más se reproduce eso, pues se reproduce en muy pocos lugares. Hay muchas entidades, por ejemplo, Tamaulipas, donde el PRI está en un proceso de erosión sin liderazgos. Lo mismo en Baja California. Acabo de estar hace poco tiempo en Baja California analizando la situación local y en Baja California el PRI no tiene liderazgos nuevos, no se ha renovado. En Veracruz, en fin, les puedo citar que la tercera parte del país está eso, pero en estas dos entidades no. Dos, ¿quién es un líder opositor? Yo creo que en este momento no lo hay. Ni lo va a haber, sino hasta después de las elecciones de 2021, porque, reitero, las de 2021 son 30 elecciones locales, más la federal. Yo creo que después de 2021, dependiendo del resultado y de los incentivos y el humor que esos resultados generan, y viendo que la siguiente elección importante es la presidencial, entonces sí se van a empezar a mover y vamos a empezar a ver algunas cosas que se van a empezar a formar. ¿Qué veo yo para 2024? Veo que es probable que se construyan dos polos. Un polo, digamos, alrededor de Morena y su candidato presidencial, y otro polo como reacción al polo de Morena, o sea, un populista de Morena y un populista, digamos, de derecha. Esto me preocupa mucho porque eso es simplificar la realidad, pero siempre que hay gobiernos populistas que exacerban el rencor, generan pleitos ficticios como lo hace López Obrador todos los días, acaban por generar este tipo de reacciones. Entonces, ese populista de derecha que va a simplificar y atacar férreamente a López Obrador, a mí no me gusta. Pero eso es lo que va a haber, porque yo que soy promotor de los matices, de reconocer lo bueno y lo malo de los gobiernos, el populismo no funciona así. O sea, ustedes nunca van a oír a López Obrador decir, bueno, la verdad es que el gobierno de Peña Nieto tuvo 3 cosas positivas, 6 cosas negativas. No. Y como quiere destruir todo, pues entonces los candidatos opositores acaban siendo iguales. Ese es el gran problema. Ahora, dentro de Morena veo que pueden ocurrir otras cosas ya cuando uno entra con bisturí a ver. Una es que se peleen al interior de la 4T y entonces haya 2 o 3 candidatos. ¿Ustedes creen que si el candidato no es Ricardo Monreal, no le van a dar ganas de lanzarse por la libre? Por supuesto, además tiene ya un partido político. Lo mismo puedo pensar de Marcelo Ebrard. Entonces, no descarten que dentro de la llamada 4T pudieran surgir 2 candidatos. Hay ahorita 6 partidos en la 4T, 6 partidos. 3 que ya estaban y 3 nuevos. Entonces, no duden de que haya más de un candidato de la llamada 4T y del otro lado algún líder populista. Así veo las cosas, pero hasta después de 2021. Y luego, finalmente, lo de Trump. Lo de Trump es una bendición que haya ocurrido, que Estados Unidos haya logrado detener estos experimentos. Y yo creo que esto es una buena señal para el resto del mundo. Y yo creo que esto también debe ser aprovechado en México en el sentido de que siempre tenemos que defender los principios de la verdad, los principios de la razón, del entendimiento. Eso es muy importante. Y el hecho de que Trump haya perdido creo que es un buen símbolo, sobre todo siendo nuestro vecino del norte. Gracias, doctor. Mataré un par de preguntas que hacen aquí todos. Aquí hay varias preguntas en el mismo sentido. ¿Qué opinas de Sí por México? ¿Y cuál es tu opinión sobre Frena? Y también, ¿cuál es la viabilidad de la Alianza Federalista? ¿Tiene una posibilidad de éxito? Esas son 3 preguntas. Sí por México pienso que es una buena idea. Su plataforma me parece que es una plataforma de sentido común, es una plataforma que lo que busca es decir, sí, estoy de acuerdo con eso. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de eso. La gente de Morena, si no supiera lo que piensa López Obrador de Sí por México, diría, por supuesto que estoy a favor de esto. Esto me parece correcto. 2, que trate de vincular a grupos de la sociedad civil con partidos políticos para candidatos me parece buena idea. Entonces, en principio me parece que es una buena idea, ¿no? Hay que ver cuál es su capacidad para vincular a la llamada sociedad civil con los partidos y la capacidad de los partidos para poder
incorporar a candidatos. No es fácil, no es fácil, ni tampoco es fácil decir todos los partidos tienen que meter gente de la calle, porque los partidos tienen militantes y a los militantes hay que darles oportunidades, pero me parece una buena idea. Frena, a mí no me gusta porque creo que parte de posturas radicales. A mí no me gustan las posturas radicales, creo que postular que quieren la renuncia de López Obrador me parece incorrecto. ¿Y por qué van a pedir la renuncia de López Obrador? Pues si la gente votó por él, ¿por qué? No veo ninguna razón. Pero es otra vez lo mismo. Tienen un líder que es muy buen comunicador, Gilberto Lozano, pero que dice frases incendiarias, simplistas, pero que son muy potentes con la gente. Ese es el reflejo de López Obrador. A mí, en lo personal, no me gusta. Y sobre la Alianza Federalista, pues creo que será un movimiento muy estridente, qué bueno que haya surgido, me parece muy relevante, pero creo que su futuro dependerá de la elección de 2021. Dentro de estas 10 gobernadores que están en la alianza, varios de ellos van a tener una elección muy competida y varios de ellos pueden perderla. De tal forma que quizá después de junio del próximo año, en lugar de ser 10 gobernadores federalistas, a lo mejor acaban siendo 6 o 5. Y ese puede significar su colapso como grupo. O bien, a lo mejor se expanden, ya veremos, pero depende del resultado. Depende del resultado en Chihuahua, en Michoacán, en Colima, en otras entidades, donde habrá elección de gobernador. Gracias, doctor. Seguiría una pregunta de Fernando de Alba, luego una de Francisco González de Cosío y luego otra de Arturo Esper. Gracias, Álvaro. Doctor, un par de preguntas. Macario Esquetino y Raimundo Rivapalacio el día de hoy tienen un par de columnas, la verdad, muy, muy críticas, donde Macario le llama Alteza a López Obrador y él en el artículo de hoy se mete al tema de finanzas públicas, donde realmente se ve muy complicado, empezando por la deuda de Pemex, la falta de, digamos, el grado de inversión y en sí la gran contradicción con el tema de finanzas públicas y lo que está pasando con el presupuesto para el 2021. Y en segundo término, Raimundo Rivapalacio menciona en su artículo que hoy titula ¿Qué le pasa al presidente? De alguna manera cuestiona su sanidad mental y yo me pregunto si esto no será lo que tú mencionas con respecto a esta polarización que se ve cada día como más evidente de López Obrador y este gran error garrafal en Tabasco donde se ve en el helicóptero y él mismo acepta que decidió inundar las zonas pobres para salvar Tabasco. Al final del día, y aquí concluyo mi pregunta, o sea, si combinas ambos elementos, el tema de las finanzas públicas para el 2021 y adicionalmente esta situación, que no sé si será mental, pero es la misma personalidad del presidente, nos ponen en un escenario muy complicado para el 2021, más allá de las elecciones, sino desde un punto de vista, no sé si un levantamiento social o un quiebre, ¿no?, en las finanzas públicas del país. ¿Cuál sería tu opinión en estos sentidos? ¿Qué te merecen, digamos, qué comentarios te merece estas notas y estos comentarios de Macario y de Raimundo? Pienso que no va a haber quiebre de las finanzas públicas, al menos durante el primer semestre de 2021, porque todavía el presidente tiene cierto margen de maniobra gracias al uso de los fondos de estabilización, de los cuales ha tomado más de 200,000 millones de pesos en los últimos 18 meses. De la forma que todavía va a poder navegar al menos el primer semestre, y esto gracias al pasado neoliberal que le dejó fondos de reserva es que el presidente ha logrado maniobrar. Sin embargo, esto va a empezar a cambiar hacia la segunda mitad del próximo año, cuando Pemex podrá perder el grado de inversión, cuando estos fondos de reserva se empiecen a agotar, cuando empiece a hacer agua muchos de esos proyectos. Y entonces creo que 2022 sí puede ser un año de quiebre, en el sentido de que todo este modelo se vea rebasado porque las calificadoras empiezan a quitar el grado de inversión al país, al soberano, y eso creo que sí puede llevar a una situación económica delicada. No hay ya sustentabilidad del modelo, salvo que hagan una reforma fiscal. Y si se hace una reforma fiscal antiempresarial, pues eso va a acabar por detonar la falta de confianza. Ahora, si hacen una reforma fiscal progresiva que sume a la base gravable, que expanda a los contribuyentes
difícilmente la va a hacer López Obrador, porque eso es ir en contra de sus principios, porque significaría un impuesto generalizado al consumo, que para él es algo que es prohibido. Pero si no hace eso, la única manera de hacerlo es aumentar las tasas sobre los contribuyentes y las empresas, el ISR, eso sería desastroso. Entonces, creo yo que la segunda mitad del sexenio en términos de finanzas públicas va a ser muy complicado, pero todavía puede navegar varios meses más. Respecto a la salud mental que menciona hoy Riva Palacio, la verdad no lo sé, no tengo idea. Lo que sí sé es que la falta de contrapesos te genera un desapego de la realidad. Y el desapego de la realidad es el principio de la locura. Para quien sea, en un matrimonio, piensa en un matrimonio. Cuando una de las dos partes no tiene conciencia, no tiene controles, no tiene nada, empieza a hacer tonterías. Un funcionario público en su oficina, cualquier persona que no está sometido al ejercicio de la rendición de cuentas y del contacto con la realidad y de las sanciones por cometer errores, se desapega de la realidad y ocurre la soberbia, la locura, la equivocación, y ahí empieza el mal gobierno. Eso yo creo que es lo que le está pasando al presidente. Y eso es gravísimo. Le pasó a Peña Nieto. Y esa es una de las razones principales del fracaso de su gobierno. La forma que esto se puede repetir y seguramente se está gestando sin duda. Gracias, doctor. Adelante, Arturo. Sí, ¿qué tal, Luis Carlos? A todos, buenos días. Hola. Mi pregunta va en el sentido, Luis Carlos, ya ves que se comenta, ¿no? Entre la gente, pues que a fin de cuentas entre populistas se entendían bien AMLO y Trump. Definitivamente como interlocutor pues, estaba Marcelo Ebrard. ¿Cómo crees tú que impactará el cambio de gobierno en Estados Unidos a estas políticas populistas de AMLO? O sea, ¿crees tú que vaya a haber algún tope o freno que pueda imponer Biden desde un gobierno pues, más democrático, ¿no? En los Estados Unidos para tratar de limitar este abuso de poder que tiene AMLO o digamos ser un contrapeso del gobierno de AMLO? ¿Cuál es tu opinión? Sí, creo que va a ser yo creo que López Obrador primero se va a sentir incómodo y luego se va a sentir enojado. Por varias razones. Primero, porque yo creo que entre López Obrador y Trump había una suerte de complicidad, que sabemos parte de lo que incluyó, pero no sabemos quizá toda la historia. Y claramente ese pacto de complicidad significaba que mientras López Obrador le detuviera a los centroamericanos con la Guardia Nacional, Trump no se iba a meter en nada más. Y así fue. Derechos humanos, democracia, sector energía, nada. Un cómplice. Y esto es muy cómodo para un líder populista, que nadie te opine sobre tu política interna. Dos, ahora que hay cambio, pues claramente el primer tema incómodo va a ser el tema de la energía de los renovables. Claramente la postura del gobierno mexicano de querer encarecer la provisión de renovables al aumentar la tarifa de interconexión de las plantas de renovables con la red de la CFE es una violación de la libre competencia. Es un bloqueo del compromiso de México para generar un entorno más saludable, un entorno más verde. Y claramente eso es sujeto de litigio. Y las empresas de los Estados Unidos pueden litigarle en el entorno del Tratado de Libre Comercio. Dos, la idea de proteger a CFE y Pemex también va en contra de los principios de libre competencia. Entonces ahí va a haber un problema. Y es probable que el presidente reaccione con posturas nacionalistas, así como vimos a un López Obrador durante los 2 primeros años entreguista con Trump, callado, sin decirle nada, diciendo que es un gran amigo. Ahora va a cambiar su estrategia y vamos a ver a López Obrador diciendo que son intervencionistas, que los Estados Unidos, que él va a defender la soberanía. Vamos a ver un presidente anti-yanqui. Así va a haber. Esa es mi percepción, intuición de lo que viene. Dos, en el tema de derechos humanos, a lo mejor Washington empieza a opinar más sobre lo que ocurre en México, como lo había hecho antes. Y eso claramente va a ser un contrapeso para el gobierno de López Obrador, sin duda. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Mira, hacemos las siguientes 3 preguntas. La primera la tiene, creo que la de Godofredo ya la contestaste ahorita. Le pasaría la palabra a Jesús Sandoval, y luego a Jorge Gómez, y luego a Juan Carlos Talavera. Adelante, Jesús. Muy buenos días a todos y felicidades por la exposición, Luis Carlos. A mí me llama mucho la atención que este diagnóstico tan claro, tan preciso del riesgo que tenemos como país, pues se viene comentando en muchos foros, como que hay una coincidencia en el diagnóstico, ¿no? De la mayoría de los que no estamos de acuerdo cómo se está conduciendo el país. Sin embargo, me angustia un poco, como que no encontramos cómo reaccionar ante esta situación pues, de suma gravedad, y tenemos enfrente el 2021, que sería el primer evento que podría cambiar la historia de México hacia un rumbo o hacia el otro, y seguido participamos en este tipo de foros. Creo que hay muchísima coincidencia, repito, pero tú, con lo que has visto en el país, con lo que estás observando, ¿qué recomendaciones así prácticas nos darías para poder poner nuestro granito de arena, los que aquí estamos reunidos, para influir en el curso de la historia y que el 2021 nos despertemos con un escenario que nosotros pudiéramos influir para construirlo y no esperar a que se den los pronósticos que mencionas de que podría conservarse la mayoría por parte de Morena, ganar la mayoría de los estados? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué recomendarías tú que pudiéramos hacer para sentirnos un poquito más actores de la historia y menos espectadores de lo que pudiera venir? Gracias. Mira, Jesús, lo primero es que cuiden a Chihuahua y procuren que ganen los mejores candidatos para el desarrollo de la entidad. Si ese mejor candidato es de Morena, pues que gane el de Morena. Si ese mejor candidato o candidata es del PAN, pues hagan que gane la del PAN. Pero eso significa trabajarlo en los próximos días y semanas, porque viene la nominación de candidatos. Ustedes tienen que propiciar que los partidos nominen a los mejores o a las mejores. Y esto implica un trabajo de cabildeo, de presión, de opinión. Eso es fundamental en las próximas horas. Hacer entrar en razón a la gente que toma esas decisiones en Chihuahua y en la Ciudad de México. Muy importante en la Ciudad de México, porque parte de la decisión se va a tomar en la Ciudad de México, y si ustedes no hacen sentir su opinión en la Ciudad de México, puede acabar tomándose una mala decisión. La segunda es, dentro de los cauces de la ley, deben ustedes apoyar a los candidatos. Hay mecanismos de financiamiento privado, candidatos a diputados locales. No sé si ustedes ya hayan hecho el análisis a nivel distrital, pero claramente creo que en Chihuahua vale la pena hacerlo para ver en qué distrito se puede apoyar, legalmente hablando, a los mejores candidatos a diputados locales y a diputados federales. Porque en la Ciudad de México los diputados federales que ustedes elijan en Chihuahua van a tener una enorme repercusión. Entonces yo creo que ustedes pueden ayudar a financiar campañas, donar en especie, organizar foros, organizar eventos en universidades. Eso deberían de estarlo operando y organizando ya. Eso es para empezar. La tercera es, ustedes, algunos de ustedes seguramente tienen operaciones en otras regiones del país. Bueno, pues yo creo que la misma reflexión hay que hacerla para apoyar buenos candidatos, reitero, de Morena o de otros partidos en otros lugares del país, diputados, gobernadores, diputados locales. Y yo creo que así eso es lo más concreto, lo que viene es como se puede hacer. Y luego promoviendo el voto el próximo año. Pero de entrada, ahorita lo que se tiene que hacer es esa chamba que me parece fundamental. Si te parece, doctor, vamos a preguntar 3 preguntas, así le cedo la palabra a 3 personas para darle un poquito acelerar un poquito la conferencia. Le cedo la palabra, el siguiente es a Juan Carlos Talavera, después de ahí le cedo la palabra a Francisco González de Cosío y a Ana Álvarez. Entonces, en ese orden les pediría que hagan su pregunta muy concreta. Adelante, Juan Carlos. Buenos días, doctor Ugalde. Muchas gracias por esta conferencia. Realmente mi pregunta ya fue contestada. Lo que sí, pues insistir un poco, ¿qué tan fuerte si se pone a trabajar bien el bloque de la Alianza Federalista, que me parece a mí muy relevante, los 10 gobernadores, pudiera sí ser como la base del futuro de la oposición que viene para el gobierno de la
de la 4T. ¿Qué tendría que suceder además de que no pierdan los estados, como ya lo dijo, en las siguientes elecciones, para que este contrapeso, que me parece que pudiera ser de lo más fuerte que pudiera suceder, tendrían que hacer bien para que continuara? Muchas gracias. Adelante, Francisco. Bueno, si quieres, hacemos las 3 preguntas seguidas, doctor, y luego ya para que les contestes a cada uno de ellos. ¿Te parece bien? Sí. Adelante, Francisco. Gracias, Álvaro, por la organización. Doctor Ugalde, mucho gusto en conocerlo. Me interesaría, si es posible, conocer su opinión sobre lo ocurrido con el partido de Margarita Zavala, incluyendo el hecho de que otros partidos de izquierda se les dio un espacio. De lo que me he informado públicamente, también había pues, pequeños tropiezos o pecadillos de ese lado, y el que haya ocurrido con el partido de Margarita, lo que ocurrió, por el motivo que ocurrió, es algo que me ha dado mucho en qué pensar. Me gustaría mucho conocer su opinión. Siguiente sería Ana Álvarez. Adelante. Hola, muy buenos días. Mil gracias por la oportunidad, por la conferencia plática. Creo que estos son espacios muy importantes para nosotros tener la información y crearnos, ver el panorama. Mil gracias por la oportunidad. Mi duda es más bien como conocer tu opinión acerca del panorama que se ve y esta relación tensa entre gobierno del Estado, con el gobernador y con AMLO, y también estos roces que ha tenido con el grupo Salinas. No sé si me pudieras apoyar con eso. Gracias. Con todo gusto. Si quieres empiezo por esta última, Ana. Yo creo que el gobernador de Chihuahua tiene buena parte de la razón en su enfrentamiento con el presidente de la República. Y me parece que es muy saludable que un gobernador como el de Chihuahua tenga los arrojos, la valentía de decirlo y de sostener. Yo lo aplaudo. Me parece muy bueno y qué bueno que así siga siendo. Y lo mismo digo con respecto a Ricardo Salinas. Me parece que este empresario jamás ha sido el prototipo de la congruencia, ni del emprendimiento, ni de lo que uno valoraría como un prototipo de un emprendedor creador de riqueza. Así es que me parece que es muy saludable y yo también lo aplaudo. Respecto al tema de México Libre, Francisco, se trata de una de las decisiones más ilegales, más preocupantes que yo he visto en los últimos 20 años respecto a la justicia electoral. La decisión del Tribunal Electoral de no dar el registro no tiene ni pies ni cabeza, es totalmente ilegal. Desafortunadamente, el Tribunal Electoral es la última instancia y no hay más nada que hacer, pero México Libre merecía el registro, cumplió con los requisitos, mientras que otros partidos no merecían el registro. De la forma que está toda una violación abierta. La pregunta es ¿por qué? ¿Fue una presión directa? ¿Fue querer quedar bien? ¿O fue una presión de los operadores del presidente? No necesariamente en nombre del presidente, pero me parece una decisión sumamente preocupante porque muestra un tribunal electoral tomando decisiones con criterios políticos. Igual, por cierto, que la decisión de la Suprema Corte de Justicia un mes antes respecto a autorizar esta consulta sobre presuntamente enjuiciar expresidentes que tampoco tienen ni pies ni cabeza. Y respecto al tema de la alianza federalista, pues yo creo que el sustento de esta alianza en el mediano plazo depende de dos cosas. Que puedan ganar elecciones el próximo año, porque si pierden la mitad de las elecciones de estos grupos de 10, se quedan siendo 5 y esto ya los diluye. Y en varias entidades hay un riesgo de que pierdan. Simplemente les pongo el ejemplo de que en Michoacán Morena puede ganar fácilmente y ahí Silvano Aureoles es integrante de esto. En Colima, Peralta, el gobernador del PRI también puede perder, enfrenta una competencia muy reñida. Por mencionar dos entidades que me vienen a la cabeza, de tal forma que no está fácil. Pero si logran mantener una membresía de 7, 10 gobernadores o expandirla, y además logran darle mucha más pedagogía a su reclamo fiscal frente a la Ciudad de México, creo que pueden hacerlo muy bien. Y me refiero a que este reclamo fiscal
para ustedes que están en Chihuahua y que siempre han estado quejándose de los chilangos, puede ser muy entendible, pero en el sur del país eso no es entendible. Entonces, si ustedes van con alguien de la Ciudad de México o alguien de Chiapas o de Guerrero, pues, que son los beneficiarios de toda esta transferencia interregional, no es entendible. Entonces, este discurso de fiscal es muy importante, pero tiene que ser trabajado, explicado, transmitido con tiempo, poco a poco, con el paso de los años. Esto no va a tener ninguna repercusión en el corto plazo, pero políticamente hablando sí es muy atractivo y es muy importante, porque este arreglo fiscal no ha resuelto nada de la pobreza en el país, no ha reequilibrado el desarrollo regional. Y creo que ustedes tienen razón en reclamar que este arreglo fiscal pues, es injusto. ¿Cómo plantearlo? Y por cierto, creo que de esta alianza federalista puede surgir uno de los líderes, de alguien que alguno de ustedes me preguntaba al principio, ¿quién se perfila como líder? Bueno, uno de ellos es el gobernador de Jalisco, o puede ser el gobernador de ustedes. Más que para que el gobernador de ustedes sea un líder nacional después de salir de la gobernatura, tiene que ganar la elección. Y si toma una mala decisión, la van a perder. Pero creo que de aquí también puede surgir ese líder. Y yo sí creo que si el líder que encabece el movimiento de oposición en 2024 surge de este grupo, seguramente será bueno para México. Porque si no surge de aquí, va a surgir probablemente un radical de derecha que creo que va a generar un ambiente de mucha polarización en el país. Son mis comentarios. Doctor, ¿te parece si hacemos una última ronda y con esto concluiremos a dar unas últimas palabras? Si quieres, le cedo la palabra primero a Verónica Bravo, luego a Sergio Bustamante, Rogelio Ramos y Larisa Bugarini. Y con esto cerraríamos. Les pediría que hagan su pregunta muy concreta para que cada uno participe y luego ya cerramos a conclusiones. Adelante, Verónica. Sí, hola, buenos días. Una pregunta muy sencilla que creo que todos sabemos la situación y yéndonos un poco a la filosofía de Jung, ¿cuál es el peso del inconsciente colectivo en este país para las siguientes elecciones? Yo creo que es un peso bastante fuerte y no sé cuántas estructuras, como ha mencionado actualmente, puedan tener esa estructura con pedagogía para hacer reclamos bien estructurados. ¿Cuál es su punto de vista? La siguiente de Sergio Bustamante. Adelante, Sergio. Hola, buenos días y muchas gracias. La pregunta es la siguiente. Ahora que ganó el presidente electo Biden, ¿qué esperamos nosotros como mexicanos que el presidente de la República no acepte abiertamente el haber ganado, pero también la carta que la Alianza Federalista le mandó al presidente Biden donde lo aceptan? ¿A qué nos atenemos con todo esto? Gracias. La siguiente, Rogelio Ramos. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, doctor, por sus impresiones y por toda su sabiduría. A mí me inquieta la vulnerabilidad del INE, doctor. López Obrador ha sido muy habilidoso en poder meter la mano en la Suprema Corte de Justicia, en los derechos humanos, y pretende meterla en el INE. ¿Qué tan frágil lo ve usted como para que pueda vulnerarlo y hacerlo parcial a su gusto? Larisa, una última. Listo. No participó. Dale, si quieres, doctor. Bueno, con esto terminamos y les agradezco mucho toda su atención. Respecto a lo que platica Rogelio del INE, yo creo que el INE puede aguantar de aquí al 2021, después no lo sé, pero creo que de aquí a 2021 puede organizar la elección de forma correcta, resistiendo los embates. Después no lo sé porque después viene la elección de nuevos consejeros en 2023 y si Morena tuviese la mayoría que podría tener, no lo sé, pues claramente entonces podría haber una captura. O puede no haberla, no lo sé, pero aquí hay que contestar preguntas del momento. De aquí a 2021 veo al INE sólido, pero no hacia el tribunal. Como ya comenté, creo que muchas de sus decisiones recientes no se entienden salvo bajo la lógica de la captura política. Y eso me preocupa muchísimo, muchísimo.
Pero tú me preguntaste respecto al INE, eso es lo que te digo. En el caso del tribunal, mi respuesta es la contraria. Respecto a lo de Sergio Bustamante, pues me parece que esta no aceptación de López Obrador tampoco tiene pies ni cabeza. Y yo supongo que tiene que ver con lo que comenté anteriormente, que se siente incómodo. ¿Cuáles van a ser sus consecuencias? Pues un mal inicio de la relación con Biden, el preámbulo de una relación eventualmente ríspida, pero vaya, tampoco creo que Biden esté ahorita muy atento a lo que diga o no diga López Obrador. Es bastante irrelevante, pero creo que no será una relación fácil. Respecto a la pregunta de Verónica de los inconscientes colectivos, no comprendí bien la pregunta. No sé qué comentarte sobre los inconscientes colectivos, simplemente decirte que yo creo que los mexicanos saben bastante bien qué quieren y que en este momento allá afuera hay una mayoría de personas que están muy satisfechas con López Obrador, que sienten que López Obrador es un presidente que está con ellos, que es un presidente que está haciendo justicia. Todos los días el presidente en sus mañaneras les dice lo que quieren oír. Todos los días el presidente se pone del lado de los más vulnerables. Mientras la semana pasada los gobernadores de la Alianza Federalista reclamaban el maltrato que han tenido en sus entidades, el presidente dijo, este es un presupuesto para la gente humilde. De tal forma que lo que en esta charla ustedes y yo estamos discutiendo no tiene nada que ver con lo que allá afuera la gente percibe. Por eso el presidente es muy popular, porque la gente siente que está de su lado, que es bien intencionado. Cuando ustedes ven encuestas, la gente dice, bueno, el presidente se equivoca, a veces es muy peleonero, no tiene colaboradores muy competentes, pero está de nuestro lado, está haciendo que los empresarios paguen impuestos, por cierto. Esto es muy interesante, ustedes que son empresarios, pero la gente está feliz porque el gobierno les está haciendo creer a todos de que por primera vez los empresarios pagan impuestos. Y hay un simplismo ahí afuera que hace pensar que los empresarios son empresarios por el privilegio, sin entender que los empresarios lo son casi siempre por el emprendimiento, el riesgo, el trabajo duro. Bueno, allá afuera hay otra percepción. Y el presidente la ha explotado y ha simplificado y creo que le está haciendo enorme daño a la cultura del emprendimiento. Pero lo que trato de decir es que para muchos que escuchan que le cobró a Walmart o a FEMSA tales cantidades estratosféricas de dinero, el presidente es un héroe. Entonces yo creo que por eso es que el presidente mantiene 55-60% de popularidad y creo yo que lo único que conscientemente va a hacer que este segmento de la población empiece a desencantarse es la prolongación de la crisis del desempleo o escándalos de corrupción en el entorno del presidente, que es lo que pueden empezar a romper este glamour que tiene el presidente con la mayoría de la población. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias, doctor. Queremos agradecerte por este tiempo que nos dedicas, por haber estado aquí de invitado a Desarrollo Económico. Le cedaría la palabra aquí a Sergio Mendoza. No sé si gustas hacernos algún último comentario antes de que Sergio nos dé las conclusiones. No, ya aquí es suficiente, mi querido Álvaro. Gracias. Adelante, Sergio. No, pues no me queda más que agradecerle a Luis Carlos su tiempo y su generosidad en compartirnos todos estos conceptos y obviamente pues la tarea no es fácil, pero empieza, como dije al principio, enfocándonos a sumar. La competencia dentro de los partidos es sana, pero la división no. Entonces, el exhorto a la gente que se desenvuelve en el ambiente político es sumar con una sana competencia. Sin más por el momento, pues yo aquí te dejo ya el micrófono, Álvaro, para que cierres. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes, a los socios de desarrollos económicos, tanto de Juárez, de Chihuahua, algunos amigos de Harvard y de OPM, y pues gracias a todos los que pudieron estar aquí, de otros amigos de otros organismos. Aquí con esto concluimos y le agradecemos mucho al doctor Ugalde haber estado aquí presente. Gracias. Adiós. Gracias, Luis Carlos. Felicidades, hasta luego. Felicidades, Álvaro. Felicidades. Gracias, Álvaro, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades. Semigugu. Un abrazo a todos.
Gracias, saludos. Saludos. Gracias, Álvaro. Ahí estamos. Nos vemos, Sergio.